Saludos cordiales a todos. Nuestra investigación trata sobre la generación o creación de un modelo predictivo de deserción estudiantil basado en regresión logística. Los autores de la investigación son Vilma Gavilanes, Víctor Vicente, Vilma Villasís y la persona que les habla, Blanca Cuji. La investigación fue realizada en la Universidad Técnica de Ambato, en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, en la carrera de Educación Básica. Comenzaremos nuestra exposición diciendo que la deserción estudiantil es un fenómeno que afecta a la mayoría de las instituciones educativas de educación superior en nuestro país. Una de las estrategias para prevenir la deserción estudiantil es la generación de modelos robustos que, basado en variables como la nota de los que obtuvieron los estudiantes al ingreso de la universidad, así como la situación socioeconómica de las familias, el nivel de grado que tiene el padre, así como de la madre, o la ocupación del padre y de la madre, como variables de tipo psicológica, entre ellas la motivación, los valores, los sentimientos, son factores que afectan directamente la deserción. Una técnica para crear modelos predictivos de deserción estudiantil es la minería de datos, que a través del uso de diversos algoritmos crea modelos predictivos robustos que permiten detectar a tiempo posibles desertores. El objetivo básico de la investigación fue crear un modelo predictivo basado en regresión logística que permita detectar a posibles desertores. La metodología en la que se basó la creación del modelo se pone especial énfasis en el proceso cadena, que consta de 5 pasos. El primer paso hace referencia a la selección de los datos. Se contó inicialmente con 702 estudiantes de la educación de la carrera de educación inicial con datos a partir del año 2010. Los datos fueron entregados en una matriz con 22.304 registros que contaban con variables de tipo género, de nota del primer parcial, nota del segundo parcial, así como fue insertada una variable denominada deserción estudiantil que se obtuvo en función de las notas que han obtenido los estudiantes a través de su vida académica. Si un estudiante dejaba de tener notas en el segundo semestre, se le consideraba ya un posible desertor. En la fase del procesamiento de los datos se hizo a través del uso del software SPSS, que usando diagramas de caja se logró detectar a posibles outliers o ruido dentro de los datos. Posterior a la limpieza de los 712 estudiantes con los que se contó inicialmente, se trabajó para la generación del modelo con 643 estudiantes. En la fase de transformación de los datos, lo que se hizo fue transformar las variables de tipo cualitativa en cuantitativa y viceversa. Tenemos un ejemplo. Por ejemplo, el género fue transformado de femenino, fue representado con el número 1 y de masculino con el número 2, así como la variable desertor, que fue representada si el estudiante era un posible desertor con el número 1 y si no era un posible desertor con el número 2. En la fase de minería de datos se seleccionó en primer lugar el algoritmo. El algoritmo se seleccionó en función de la literatura encontrada. Puesto que existen varias investigaciones realizadas con diversas técnicas de minería de datos, entre ellas árboles de decisión, redes neuronales, reglas de clasificación, pocos modelos presentan un modelo predictivo en función de la regresión logística. El modelo creado se realizó utilizando el software R, que es un software libre que permite la creación, el uso de regresión logística en función de la aplicación de la función logic. En primer lugar, se generaron varios modelos. Para el primer modelo se utilizaron 17 variables que contenían datos de las notas del primero, segundo, tercer parcial de diferentes niveles. En consecuencia, después de la primera generación del primer modelo, se descartaron 5 variables. Para la segunda generación del modelo, se descartaron automáticamente. La función logic descartó a las variables que menos influían en la generación del primer modelo y finalmente se obtuvo un modelo robusto con 12 variables que tuvo un nivel de predicción del 92.56% de acierto. Las variables en primer lugar fueron descartadas en función a la desviación estándar y a la media que generó el modelo.
¿Cómo se llevó a cabo la evaluación del modelo? La evaluación del modelo se llevó a cabo en función de el análisis de una matriz de confusión que generó. En función de la matriz de confusión se obtuvo que el modelo podría predecir en forma asertiva en un 92.56% de los datos en forma con una probabilidad del 92.56%. Entonces, nosotros podemos encontrar que el modelo predijo a posibles desertores asertivamente a 167 posibles desertores. En cuanto a los resultados, nosotros obtuvimos que, en primer lugar, las variables seleccionadas para la predicción fueron las variables que mejor predicen, fueron la variable género, la variable nota 1, nota 2 de diferentes semestres, al igual que las notas 3 del segundo semestre. Estas son las variables que mayor influencia tienen para la generación del modelo. En cuanto al modelo predictivo de deserción estudiantil, se ha creado una fórmula en función de las variables que mayor incidencia tienen en la deserción y tenemos la fórmula que se presenta en la diapositiva. En cuanto a los resultados experimentales, nosotros tenemos que se crearon varios modelos basados en regresión logística con el algoritmo Logic. Los modelos se obtuvieron usando R, como lo mencionaba anteriormente, que es una plataforma de análisis predictivo de código abierto. El conjunto de datos con el que se trabajó fueron 22.304 registros de estudiantes, de los cuales se utilizó el 80% para generar el modelo y el 20% para las pruebas. Los resultados indican que las variables notas en todos los niveles son muy significativas para la generación de la predicción. Por tanto, la probabilidad de certeza que genera el modelo es del 92.56%. Y aquí es importante recalcar que a pesar que la regresión logística es una técnica poco utilizada para la predicción de deserción estudiantil, la idea básica era generar un modelo robusto con un alto nivel de confiabilidad en la predicción. En cuanto a la discusión de resultados, tenemos principalmente en el resumen, en cuanto al resumen de todos los modelos que encontramos en la bibliografía, básicamente partimos de que el objetivo de nuestra investigación fue diseñar un modelo de deserción estudiantil universitaria basado en regresión logística. Los resultados revelan que a pesar de la existencia de diversidad de modelos construidos con técnicas como árboles de decisión, redes bayesianas, redes neuronales y el uso de algoritmos como el ID3 o el Multiplier Perceptron, entre otros, la regresión logística es una técnica que genera modelos consistentes basados únicamente en los datos que se encontraron almacenados en los datos de la institución en el histórico. En cuanto a las implicaciones teóricas, tenemos que es una contribución primaria, el presente estudio es una contribución primaria a la base teórica en relación a la regresión bibliográfica. Lo que nosotros pudimos determinar que en cuanto a la revisión bibliográfica, lo que podemos detectar es que las variables que mayor incidencia tienen en la deserción estudiantil son las variables de tipo sociodemográfica, como la edad, el género, la etnia, la educación, la discapacidad, la zona en donde nacieron los estudiantes. En cuanto a las variables socioeconómicas, el estrato social, la situación laboral, los factores de tipo psicológico, la metodología del profesor, la educación, el nivel de educación del padre, de la madre, la prueba de admisión, entre otras. Además, tenemos las aplicaciones prácticas. El estudio muestra que una fortaleza significativa del estudio en función de la creación de un modelo predictivo de deserción estudiantil robusto con una técnica poco utilizada, logrando demostrar la alta probabilidad de acierto del modelo, que refleja un 92.56% de confiabilidad en relación al uso de otras técnicas como árboles de decisión y redes bayesianas y redes neuronales que tienen o que muestran en la mayoría de los estudios una probabilidad de acierto del 73.9 al 87%. En cuanto a las conclusiones, nosotros podemos llegar a que las razones significativas que conducen a los estudiantes universitarios a retirarse de sus estudios son el rendimiento académico reflejado en la variable nota 2P, nota 1C, que significa nota del primer parcial del primer semestre, nota del segundo parcial del segundo semestre, etc. Otra conclusión es la probabilidad de acierto del modelo predictivo
que usando regresión logística nos dio un 92.56% en comparación a otros modelos creados con otras técnicas que fueron básicamente con una predicción de entre el 73,9% al 87%. Nosotros tenemos además que uno de los mayores conflictos que se presentó dentro de nuestra investigación fue la mala calidad de los datos, lo que hizo que durante la etapa del preprocesamiento, que se refiere a la limpieza y transformación, se descarten variables como lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, edad, nivel de educación, porque los datos eran demasiado inconsistentes como para formar parte del modelo. Además, nosotros podemos mencionar en las conclusiones que varios modelos han sido creados para predecir la deserción estudiantil basados en algoritmos como árboles de decisión, bosques, etcétera. Pero nosotros utilizamos la regresión logística, que es una técnica poco utilizada, pero en función de la teoría y en función de lo que hemos demostrado con la creación de nuestro modelo, pues hemos visto que generan modelos robustos. Estudios futuros, en cuanto a los estudios futuros, nosotros recomendamos que, bueno, que dentro de la generación del modelo se pongan variables de tipo de orden psicológico como la orientación, la motivación en cuanto a datos de personalidad, de conducta, de trastornos, de desórdenes, de ansiedad, de timidez. Si es que la institución cuenta con estos datos sería muy bueno porque el modelo sería más robusto. Eso es todo en cuanto a nuestra investigación. Si tienen alguna pregunta, las esperamos a nuestros correos. Le agradecemos mucho por su atención. Muchas gracias.